Los viernes no faltamos a nuestra cita con el paisajismo, así que ya está aquí con nosotros Ismael Pizarro. Hola. Buenas tardes. Pues cuéntanos, ¿de qué hablamos hoy? Pues hoy vamos a hablar de diseño. De diseño. Exactamente, y es que no es lo mismo diseñar con material vivo, como son las plantas, que diseñar con material inerte. Pues diseñar un edificio, diseñar un diseño gráfico mismo, ¿no? Y no nos tenemos que olvidar de que al diseñar pues tenemos que salir de las dos dimensiones, ¿no? Del plano. Es siempre mejor diseñar en tres dimensiones. Y qué mejor para diseñar en esas tres dimensiones que la propia naturaleza, la que nos inspira. ¿Dónde podemos encontrar esa inspiración? En los bosques. Los bosques, sobre todo en los bosques primigenios, ¿no? En los bosques que no están alterados o que no son bosques de reforestación, ¿no? Porque un bosque de reforestación pues simplemente o sea, están plantados simplemente los árboles y ves un mar de troncos, ¿no? Claro. Realmente lo que queremos explicar hoy y ver cómo diseñar en estas tres dimensiones es los diferentes estratos exactamente, los diferentes estratos con los que se compone un bosque primigenio, ¿no? Pues venga, vamos a ir a verlos y a detallarlos, nos acercamos. Pues mira, sí, aquí lo podemos ver muy bien. Podemos encontrar tres diferentes estratos en general. Y a mí me gusta siempre añadir uno más, que hablaremos luego más en detalle. Venga, luego lo vamos detallando. Es el de los bulbos. Si empezamos con el estrato superior, pues es el que caracteriza a los árboles, ¿no? Lo que más vemos de un bosque. Luego tenemos el estrato medio, que está más representado por los arbustos, y el estrato inferior. También yo diría que el más importante de todos, el estrato inferior, pues es el que se encuentra a ras de suelo y lo representan las herbáceas y las plantas más bajitas, por decirlo así, ¿no? Y que es el sustento también de todos los anteriores. Efectivamente, por eso decimos que es el más importante. Por eso es el que sea el más importante. Bueno, pues ya vamos conociendo diferentes perfiles, ¿no? Esa profesión de paisajismo. Sí, exactamente. Y es importante conocer esos perfiles de la profesión y también de los bosques para diseñar con ellos, ¿no? Sí. Y para trabajarlos todos en el proyecto. Si comenzamos con el estrato bajo, que hemos visto, pues hemos ido de arriba abajo y ahora de abajo arriba. El estrato bajo es el de los más importantes por lo que acabamos de comentar, ¿no? Está en relación con el suelo, está en relación con las raíces. Pero es que además es un estrato al que no se ha referido demasiado interés pues en los diseños de parques y jardines, ¿no? No es lo mismo encontrarte, se suele atribuir atribuir el césped, ¿no? Sí. La pradera Vemos verde césped y ya está. Pero no, pero este estrato se representa por plantas tapizantes, por plantas, pues eso, herbáceas más bajitas, entre unos, pues desde 0 hasta 50 centímetros. También por plantas rastreras, que incluso tienen flor. Esa es la importancia de este estrato. Podemos pasar lo ideal sería transformar esas praderas de césped, que además requieren mucho mantenimiento, en una pradera más florida con este estrato. Y además, en esta época ocurre una cosa muy singular en los bosques, sobre todo en los bosques de frondosas, de hoja caduca, y es que las plantas de este nivel, de este estrato, aprovechan que los árboles no tienen hojas y que las temperaturas ya no son tan extremas para florecer, para cerrar el ciclo, de tal manera que cuando los árboles vuelven a brotar las hojas en primavera, ya no reciben la luz solar y ya no pueden seguir con ese ciclo. Florantes. Venga, seguimos subiendo de altura. ¿Más o menos en qué límite estaríamos? Estaríamos entre unos 0 a ras de suelo y 50 centímetros o algo así. El siguiente estrato sería el estrato medio, que lo podemos considerar como un estrato de transición también a nivel de composición. Y este pues, alcanza desde esos 50 centímetros, está caracterizado por los arbustos, y alcanza entre esos 50 centímetros y los 2 metros, 3 metros, alguna vez se pueden alcanzar 4 metros. Se trata del estrato con el que más nos podemos sentir identificados, ¿no? Porque es el que tiene más escala humana. Y es el más plástico, ¿no? Con el que más podemos trabajar en los jardines. Puede generar más atmósferas, espacios más cerrados, más pues, a través de los setos, etc. Pero también es un estrato muy importante a nivel ecológico, ¿no? En los bosques se caracteriza por estar sobre todo en zonas donde reciben más sol y alberga una gran cantidad de biodiversidad, porque es refugio tanto de aves como de otro tipo de fauna. ¿Nos vamos con el alto? Nos vamos con el alto, que es el que más conocemos, es el de los árboles.
Pero por ello no hay que dejarlo de lado. Los árboles, pues yo creo que si dijéramos que ahora mismo que todos dibujáramos un bosque, yo creo que dibujaríamos este Sí, estrato, tal cual. porque es el que más se ve, ¿no? Y aparte, si lo pasamos de escala a la escala de un jardín, sería también el que más se ve, ¿no? El árbol es el elemento más representativo, pero también es el elemento más necesario, porque es el que nos da esa sombra tan necesaria en nuestro clima, sobre todo en luego. verano. Aunque tenemos que ir un poco más allá, ¿no? Por ejemplo, en el diseño de las ciudades, de las calles, es el estrato más utilizado, ¿no? Se utilizan los árboles precisamente para generar esta sombra. Pero el resto de estratos se olvida. Y si los utilizásemos en las ciudades, pues podríamos generar, trasladar el bosque a la ciudad, ¿no? Y generar esos corredores ecológicos tan necesarios. Ese interés, o sea, la sombra del árbol no está solo, o sea, el interés del árbol no está solo en la sombra, sino que también puede tener interés al igual que el resto de estratos, ¿no? La floración, las hojas de otoño, incluso los frutos que los pueden aprovechar las aves y también los humanos. No sé yo si me veo cogiendo naranjas o plátanos por ahí. Seguro que sí. Pues, Mael, y nos querías añadir también para ti un cuarto, ¿no? El de las bulbosas que veíamos antes. Sí, lo separo un poco del estrato bajo, porque aunque crece a ras de suelo y se podría considerar parte de este estrato, la diferencia es que durante todo el año no está presente, solo está presente en momentos determinados de floración. Los bulbos, el más característico, los tulipanes. Y tenemos tulipanes autóctonos en Aragón, que crecen silvestres en las praderas. No nos lo contarás. Ya os lo contaré. ¿Y cómo podemos utilizar esto a nivel ornamental? Por ejemplo, a través de alfombras. ¿Te imaginas una alfombra en tu jardín natural, de color azul, amarillo? Hacer unas fotos de Instagram ahí. Pues sí. Y ya está. Bueno, pues ya nos iremos profundizando poco a poco en cada estrato. Exactamente. Y ya iremos adentrándonos más en este mundo apasionante del paisajismo, desde luego. Ismael, muchísimas gracias una semana más. Nos vemos el viernes que viene.